Muy buenos días, tengan todos ustedes compañeros. El día de hoy seguiremos analizando el tema número 5. En esta ocasión estaremos tocando el subtema reflexión, que será presentado por el equipo número 4, conformado por Bernal Doria, Máximo Ramón, Cervantes Lamarca, Linda Guadalupe, Hernández Enrique, Sandra Paola, Reyes Novoa, Martín Armando, Colunga Lucio, Sergio Enrique, Rodríguez Wong, Javier Maximiliano y su servidor, Montes López, Kevin Yair. Les voy a explicar el tema de la unidad, que es transformaciones lineales. Bueno, las transformaciones lineales también son conocidas como funciones lineales. Estas funciones son comprendidas entre dos espacios vectoriales. Ellas son una parte de la matemática aplicables en la vida cotidiana con un conjunto de relaciones que sirven para cambiar el tamaño o dirección de un vector dentro del espacio vectorial. Existen ciertas propiedades básicas de las transformaciones lineales, las cuales, si son tomadas en cuenta y aplicadas al momento de resolver un problema, pueden reducirlo a un problema simple. En este caso voy a dar un pequeño concepto de lo que es la reflexión. Como pueden ver, aquí dice que es un conjunto de puntos dados cuando es graficado desde el espacio enunciado de entrada a otro de tal manera que éste sea isométrico al espacio enunciado. Esto puede realizarse también con respecto a la matriz. En tal situación, la matriz de salida es llamada la matriz de reflexión, y la reflexión es realizada siempre con respecto a uno de los ejes, sea el eje X o el eje Y. Aquí tenemos tres ejemplos representados gráficamente. En el primero tenemos una reflexión con respecto a X. ¿Por qué respecto a X? Porque está sobre el eje de las X. En la segunda gráfica pasa algo similar, pero con respecto a Y, porque está sobre el eje de las Y. Y en la última gráfica está con respecto a D. Se dice que está con respecto a D porque no está ni sobre el eje de las X ni sobre el eje de las Y. Ahora, si analizamos las coordenadas de cada una de estas gráficas, podríamos determinar una forma matemática de representarlas, como veremos en la siguiente diapositiva. La primera fórmula sería algo como esto. Tx sería una matriz de transformación basada en la gráfica. La matriz que está entre paréntesis sería la coordenada, una coordenada, y al multiplicar estas dos matrices daría como resultado la otra coordenada. Y esto se aplica con los demás ejemplos. El proceso de reflexión consiste principalmente en el traslado de un punto establecido anteriormente al origen de las coordenadas en el plano. Se tienen que realizar los giros oportunos para lograr hacer coincidir el vector normal al plano de reflexión con respecto a uno de los ejes de coordenadas. El problema de esta manera se puede reducir a una simple reflexión que consiste en representarse sobre alguno de los planos del sistema de referencia utilizado. De acuerdo a las matrices de transformación, para una matriz A de dimensión m por n, denominada matriz de transformación de T, debe tenerse en cuenta que A tiene m filas y n columnas, mientras que la transformación T es de R a la n a R a la m. Algunos autores emplean expresiones alternativas de matrices de transformación que utilizan vectores fila en lugar de vectores columna, pero ya esto se debe a circunstancias meramente formales. Yo voy a explicar las matrices de transformación. La primera matriz es con respecto al eje X. Estas matrices las voy a explicar en base a las imágenes de las gráficas que aparecieron al inicio de la presentación. Bueno, la primera matriz aquí se muestra en la fila de X, tiene un 1 y un 0 que corresponden a los puntos que se forman en el vector en el eje X, y en la fila de abajo los que corresponden a el que está en el eje X, Y. La segunda matriz representa la reflexión con respecto al eje X, y su primera fila es el vector que está en el eje X en la parte negativa,
y la segunda fila en el que está en el eje X, en el eje Y. Y en la última matriz es con respecto a D. Es muy parecida a las otras dos, pero en esta no hay valores negativos, solo se encuentran en la parte positiva. La transformación lineal de matrices son operaciones lineales mediante matrices que modifican la dimensión inicial de un vector dado. En otras palabras, podemos modificar la dimensión de un vector multiplicándolo por una matriz cualquiera. En la diapositiva podemos observar lo que vendría siendo las fórmulas para la transformación matricial. Es decir, del lado izquierdo tenemos la transformación matricial respecto al eje X. Del lado derecho tenemos la transformación matricial respecto a D. Y en medio tenemos la transformación matricial respecto a Y. Y eso sería todo por nuestra parte, compañeros. Muchas gracias por su atención.